Aló, buen día. Bueno, lo que vamos a aprender hoy es sobre la resistencia a la cortante del suelo. El contenido que se va a poder apreciar en esta presentación es el siguiente. Inicialmente vamos a dar una introducción sobre lo que es la resistencia a la cortante. Luego vamos a interiorizarnos en lo que son los criterios de falla de Moore-Coulomb. Vamos a hablar sobre la inclinación de plano de falla causado por cortante, sobre la ley de falla por cortante en suelos saturados, y a eso vamos a considerar como el fundamento teórico para poder aprender esto. Luego, como en todos los capítulos de la mecánica de suelos, vamos a aprender el ensayo de laboratorio y de campo correspondiente para poder determinar estas propiedades que en este caso ya no son propiedades físicas, sino son propiedades mecánicas de los suelos. Las pruebas de laboratorio disponibles para realizar en laboratorio son las siguientes. La prueba del corte directo, que es la más común en la actualidad en nuestro país, además de que es más económica comparándola con una prueba triaxial, que resulta ser una prueba mucho más completa, mucho más real, pero existen pocos equipos en los laboratorios que existen en nuestro país y el costo del ensayo es un poco más caro. Luego vamos a hablar sobre una prueba de compresión simple sobre una arcilla saturada, que eso vendría a ser como su nombre lo dice, ¿no? Una prueba de compresión sobre la muestra de suelo. Luego vamos a hablar en qué influye la sensitividad y tixotropía de la arcilla, que este subtítulo es típico también en todos los capítulos que hemos ido viendo. ¿Por qué? Porque dijimos al inicio en el capítulo 1 que las arcillas son suelos que tienen propiedades especiales debido a su composición física, química y bueno, las capacidades que tiene de absorción de líquidos, etc. Luego vamos a aprender sobre la determinación de los parámetros de resistencia al corte en campo. Y ahí vamos a aprender sobre la prueba de cortante con veleta y la aplicación del presiómetro. Luego de haber obtenido este conocimiento, nosotros vamos a poder aprender también sobre relaciones empíricas que nos permitan determinar lo que es la cohesión y el esfuerzo efectivo. Vamos con la introducción. La resistencia a la cortante de la masa de suelo es la resistencia interna por área unitaria que la masa de suelo ofrece para resistir la falla y el deslizamiento a lo largo de cualquier plano dentro de él. ¿A qué nos referimos con eso? Que la resistencia a la cortante, en palabras prácticas, sería el esfuerzo o la resistencia que se encuentra acá. Y es la encargada de resistir que la fuerza que se genere por este bloque de suelo se rompa. Obviamente que esto no se va a romper simplemente porque quiso, sino van a existir diferentes factores que van a influir en este comportamiento, que a medida que vayamos pasando con el capítulo nos vamos a dar cuenta cuáles factores podrían ser. Un factor que les podría ir adelantando normalmente es las sobrecargas. O sea, puede existir este tipo de fallas cuando yo comienzo a realizar construcciones de obras donde no estudio el suelo correctamente. Entonces la construcción de una sobrecarga que no estaba considerada en las resistencias y esfuerzos existentes en el suelo pueden causar la inestabilidad de los taludes y romper. Es por eso que nosotros como ingenieros debemos entender la naturaleza de la resistencia a la cortante para analizar los problemas de la estabilidad del suelo,
tales como la capacidad de carga, estabilidad de taludes y la presión lateral sobre la estructura de contención. Es así que lo que vamos a aprender en este capítulo es la materia prima que vamos a necesitar para poder nosotros en un futuro aprender lo que es el análisis de estabilidad de taludes, el diseño de muros, los cálculos de las presiones laterales del suelo y hasta calcular por relaciones empíricas la capacidad de carga del suelo. Como fundamento teórico ahora vamos desarrollando el primer subtítulo, que se llama Criterios de la falla de Moore. Este criterio, que combina a dos investigadores, inició en 1900 a través del físico Moore, quien presentó una teoría sobre la ruptura de los materiales, el cual llegó a esta conclusión: que la falla por cortante no acontece simplemente porque exista un aumento en el esfuerzo cortante. O sea, no puede aumentar el esfuerzo cortante sin aumentar o modificarse el esfuerzo normal. Lo que queremos decir es que estas resistencias a la cortante están influenciadas a cualquier modificación que pueda tener el esfuerzo normal. Entonces, es por eso que decimos que las fallas por cortante se deben a un aumento del esfuerzo normal, lo cual va a causar efectos o cambios en el esfuerzo cortante. De esta forma, y en el transcurrir del tiempo, Coulomb, que este ya fue un ingeniero, un físico, nosotros podemos decir también que con el apoyo de las investigaciones realizadas por Coulomb, se pudo llegar a la siguiente ecuación, donde decimos que el esfuerzo cortante va a ser igual a la cohesión, que es un parámetro de resistencia a la cortante del suelo, más la normal. Aquí ya vemos que existe la relación, ¿no?, entre el esfuerzo cortante y la normal, por la tangente del ángulo de fricción, que este también es una propiedad o un parámetro de resistencia a la cortante del suelo. De esa forma, estamos viendo acá en esta ecuación, que es llamada criterio de falla de Moore, tres diferentes propiedades, las cuales para nosotros no son nuevas todas, ya porque las hemos mencionado en anteriores capítulos. Pero vamos a dar énfasis ahora en lo que es la cohesión y en lo que es el ángulo de fricción. ¿Por qué? Porque ustedes entenderán que con la normal nosotros nos referimos al esfuerzo total que habíamos aprendido a calcular en el capítulo 5 y que hemos aprendido a trabajarlo en el capítulo 6. ¿Ya? ¿A qué llamamos cohesión? La cohesión es la capacidad que tienen las partículas de suelo de permanecer unidas como conjunto, como resultado de la trabazón conjunta o las microestructuras existentes en el suelo. Creo que la definición que presentamos acá es clara, pero para las personas que quieren una definición más práctica, podemos decir que la cohesión es la capacidad que tienen las partículas de estar unidas unas con otras. Refiriéndonos ya a suelos. La cohesión en los suelos arcillosos o en los suelos finos va a ser mayor que en los suelos gruesos por el número de caras de contacto. ¿Por qué? Porque al tener mayor número de caras de contacto, entonces las partículas van a poder unirse más. A diferencia de los suelos que van a tener quizás mayor índices de vacío más grandes, lo que va a producir caras de contacto menores. ¿Ya? Entonces, recalcamos, la cohesión, debido a las formas de las partículas, es mayor en los suelos finos que en los suelos gruesos. Ahora vamos a definir lo que es el ángulo de fricción interna. El ángulo de fricción interna es la representación matemática del coeficiente de rozamiento y se refiere
al ángulo máximo de una pendiente que le permite el deslizamiento o la rotura del material dependiente del nivel de tensión normal. ¿A qué nos referimos? El ángulo de fricción significa al ángulo que puede formar o que puede resistir el suelo naturalmente antes de romper. ¿Ya? El ángulo de fricción que tiene esta arena de acá es el que podemos ver en la fotografía. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros continuamos aumentando arena en la parte superior, quizás vaya a recorrer un poco en ancho, pero va a intentar mantener el mismo ángulo. En las arenas no va a ir aumentando el ángulo a medida que yo le voy echando más suelo. ¿Y esto por qué? Porque el ángulo definido debido a las partículas que tiene ese suelo le permite resistir sin romper en este ángulo. ¿Ya? Para entender también mejor lo que es esta definición, podemos decir que el ángulo de fricción en estos casos va a ser mayor en los suelos que tienen partículas irregulares, ya que aquellas partículas de suelo que tienen caras partidas. En esos suelos el ángulo de fricción va a ser mayor que en los suelos que tienen partículas redondeadas. ¿Por qué? Porque el ángulo de fricción, aparte de ser un ángulo, es el punto en el cual las partículas se sostienen una con otra cuando existe alguna carga o alguna fuerza, puede ser alguna fuerza natural, que la quiere vencer.